Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy, como veis, tenemos un invitado francés, es el Renault Captur FEV, es decir, que esta es la versión híbrido enchufable de 160 caballos con este acabado Zen, es decir, el más alto de la gama. Así que nada, vamos a ver qué tal se comporta tanto en carretera como en uso urbano. Y nada, como veis, es una estética renovada comparado con la generación anterior y que ha ganado músculo y además con estas nuevas tecnologías abre camino a Renault en la generación eléctrica. Y empezamos el análisis estético por la parte delantera. Como veis, tenemos unos rasgos muy típicos de Renault. Tenemos una calandra muy grande con un símbolo del rombo de Renault en gran formato y que es presidido en un capó muy cortito, muy elevado, con bastantes nervios para darle musculatura y que enlaza esta parrilla típica en la que combinan negro piano con los cromados para prolongarse hasta las ópticas laterales, que también tienen esta C y la C inversa en ambos lados con esta luz diurna tan significativa de la marca. Tenemos tecnología Full LED y, como veis, un frontal que ha ganado empaque. En la parte de abajo tenemos un paragolpes también con mucha marca. Tenemos unas líneas de tensión que engloban toda la zona de estas entradas de aire, que son funcionales. No contamos con antinieblas en la parte inferior, ya las tendremos en la propia óptica principal. Y luego tenemos en la parte central una zona de calandra, de entrada de aire también funcional, bastante más sugerente, bastante más deportiva y acabada en un tono diferente al resto de la carrocería para darle ese toque SUV. En este acabado vemos unos sensores de aparcamiento, aquí bastante camuflados, al igual que aquí, aprovechando la zona negra del paragolpes para darnos mejor asistencia de aparcamiento. Vemos dónde ha cambiado más el Captur con respecto a la generación anterior. Tenemos más batalla, es 11 centímetros más largo y se nota. Tenemos un coche que se abre solo y que gana presencia y da más sensación de un coche familiar y no tanto un SUV urbano. En este caso las líneas sí se mantienen, aunque ha ganado musculatura, como os digo. Desde la aleta delantera viene esta curvatura que va enlazando toda la parte lateral de las puertas, la parte superior, para juntarse con la cintura que enlaza con las ópticas traseras, haciendo aquí esta especie de músculo que le da una sensación de anchura al coche. También es característico de la marca esta línea cromada que va por toda la parte inferior de los cristales y que enlaza con la luneta trasera. Por la parte superior carece de cromados, han decidido poner directamente una goma negra bastante más funcional y menos sucia, y para tanto el pilar B como parte del C optan por el negro brillo, que le da un toque elegante y que la verdad es que combina muy bien esos tres tipos de acabados. El cromado de las ventanas también lo vemos en la peculiar forma de la parte inferior de las puertas, también típica de la marca. Vemos esta línea cromada ancha y rodeado de un plástico que resiste mejor los golpes y que para los arañazos puede venir bastante mejor. Y este plástico negro lo tenemos también en los pasos de rueda. Obviamente estamos en un SUV y hay que hacerse notar, y va a lo largo de todo el perímetro inferior del coche para darle ese carácter off-road. En este acabado Zen tenemos estas llantas de 18 pulgadas, es la única opción que tenemos, y en cuanto a colores tendríamos tres, entre ellos este blanco. La parte trasera también ha sufrido unos cambios bastante considerables, y es que ha ganado anchura. ¿Cómo? Pues si recordamos, en la generación anterior teníamos unas ópticas que apenas entraban en la parte del portón y en este caso las han ensanchado mucho, también simulando esta forma de C invertida o de C, para asimilarse a las ópticas delanteras y así tener un conjunto bastante más armonioso. Esta C, como comprenderéis,
tiene también la luz de posición integrada con esta misma forma, además de unas líneas laterales para la visibilidad a los lados del coche. Por lo demás, unas líneas bastante parecidas. Tenemos una luneta bastante corta, bastante vertical, adornada por ambas molduras en negro brillo para enlazar con el alerón, un alerón que parece muy grande, pero en el fondo simplemente lo que sobresale es muy poquito, pero sí se come bastante terreno de la zona del techo. En la parte inferior, ¿qué hay diferente? Para poder reconocer el híbrido enchufable, solo podremos encontrarlo aquí, en esta insignia, la que pone E-Tech Plug-in Hybrid. Es decir, que sería el único detalle en el que veríamos que este es el Captur más ecológico. En la parte inferior, como decía, tenemos un paragolpes que inicia la pieza justo debajo de las ópticas y que ya enlaza con una zona cóncava que hace que esta línea le dé una cintura más amplia para darle ese empaque que decíamos también en el lateral y para enlazar ya con lo que viene siendo la zona inferior del paragolpes, que ya tiene ese carácter también de sub, combinando, como hemos visto también en el lateral, la zona cromada, la zona para los golpes, la negra rugosa, y este final, como veíamos en la parte delantera, de este acabado gris un poquito más campero para darle ese aspecto off-road. Y como veis, Renault no engaña, no quiere escapes falsos, así que los tenemos escondidos. En este caso solo tenemos uno en la parte izquierda, totalmente escondido, porque al final hay que fardar de que esto es un híbrido, no hace falta poner escapes falsos. Y nada, ya hemos visto todo el exterior, así que vamos a empezar por el interior, por el maletero. Apertura manual, y aquí nos encontramos la única peguita que tenemos en un híbrido enchufable, y es el tamaño del maletero. Como veis, es bastante pequeñito, no tenemos un doble fondo apenas. Como capacidad máxima tenemos un poquito menos de 380 litros, o sea que se puede asemejar más al tamaño de maletero de un Clio, sin llegar a ser lo que debería ser un SUV de este tamaño. ¿Y por qué? Pues porque aquí abajo tenemos un pequeño espacio para las tomas de corriente, para la carga en sí, y justo debajo del piso ya tendríamos la batería. Como veis, aquí en la derecha tenemos un hinchador de ruedas bastante práctico, y por lo demás ese espacio de almacenaje que podemos poner cosas pequeñas y demás que no usemos a menudo, aparte de todo el equipo de carga de este coche. En cuanto a acabados, tenemos todo aterciopelado, bastante bien terminado. Solo tenemos una luz en este lateral. En cuanto a ganchos, tenemos uno a cada lado y poco más. No hay mucho más accesorio ni gadget para hacer más funcionar la carga, pero bueno, no está mal. En cuanto a la boca de carga, está en una altura media, asequible. La boca de carga a lo ancho es también aceptable, y el portón abre bastante, así que no nos molestará si tenemos una altura media considerable. No nos molestará para cargar. Y nada, aquí ya está todo visto, así que vamos para adentro. Pues empezamos por la fila trasera, un acceso un poquito justo para la cabeza, pero se accede bien. La puerta abre bastante ángulo, y una vez dentro nos encontramos un espacio bastante bien aprovechado. La altura al techo nos sobran todavía 3-4 dedos para tocar, tanto adelante como atrás, no existe apenas rebaje, y mira que llevamos el techo acristalado, simplemente aquí ya tenemos una zona un poquito más abultada, pero para la cabeza no hay problema. Para el lateral, pues como siempre, si tenemos un acompañante vamos a pegar un poco con el lateral, pero si nos mantenemos en nuestra posición natural no habrá ningún problema. Para las piernas igual, el asiento está situado en mi posición, y como veis tengo fácilmente 8-9 dedos de separación, muy cómodo. El espacio debajo del asiento está bastante bien para los pies, y en general muy bien. La banqueta la noto bastante confortable, la noto mullida, con una leve sujeción lateral que nos ayudará a la hora de tomar curvas, y el respaldo está bien, yo creo que tiene una posición bastante buena, el mullido también es bueno, y también sujeta levemente las lumbares, cosa que no pasará en la plaza central, pero en general voy bastante cómodo.
El reposacabezas también tiene un mullido bueno y el ajuste es sencillo, no está muy duro ni muy blando, así que muy bien. En cuanto a los paneles laterales, tenemos plásticos duros en la parte superior, un poquito de peor calidad, unos tiradores imitando el aluminio, pero que son de plástico obviamente, y luego ya un panel que también tiene plástico duro. ¿Y dónde tenemos el mullido? Pues en la zona donde es realmente necesario, que es la zona donde apoyamos los codos. Por lo demás, pues como os digo, austeridad, pero bien terminada, tiene un diseño agradable. Y aquí en la parte inferior tenemos el altavoz trasero de este equipo Bose, que ahora os contaré delante. Vale, como posibilidad de ampliar el maletero, tenemos que toda la banqueta trasera la podemos desplazar hacia adelante. Esta sería su posición máxima, obviamente ya mi rodilla toca, pero aún así podríamos salvarlo de alguna manera y así conseguiríamos los 378 litros de capacidad máxima del maletero. Si no, nos quedaríamos en torno a los 270 litros. Vuelvo para atrás porque si no, no me podré poner en la de en medio. Y antes, añadir que tenemos aquí una toma de 12 voltios, dos puertos USB tradicionales y salidas de aireación, que no podremos regular con temperatura porque esto es monoclimático, solo tenemos una temperatura para todo el habitáculo, pero sí podremos abrir y cerrarlo. La plaza central, pues lo tenemos que ya lo primero que siento es que me clavo ambas clavijas de los cinturones de seguridad, pero bueno, es normal, es un coche que no es muy ancho. El mullido lo veo bastante aceptable, incluso el de la espalda, me lo esperaba más duro, pero en realidad es cómodo. Sí es verdad que vamos un poco más adelantados para ir un poco contrapeados con la gente de los laterales, y yo creo que está bastante bien conseguida para el formato de coche que tenemos. Las rodillas no me tocan con los asientos de delante, el túnel de transmisión no es muy intrusivo, puedo juntar las piernas y en general bastante bien. Y me temo que ya sé por qué el respaldo no es tan duro, y es porque no tenemos un apoyabrazos practicable en la zona central ni de posavasos, y eso nos posibilita que el mullido sea bastante más blando. Así que bien pensado para el ocupante de la plaza central, pero mal pensado si buscamos el confort de los dos laterales. Y para las familias, no nos olvidamos de ellas, tenemos el acceso a los anclajes Isofix con una cremallera para no dañar mucho la tapicería del coche, así que es una buena solución, aunque siempre se puede tener una tapa de plástico dura, pero bueno, esta solución no está del todo mal. Y nada, ya hemos visto todo lo de la parte trasera, así que vamos para adelante. Y en la plaza delantera pues tenemos un acceso un poquito más cómodo que en la trasera, y nos encontramos un salpicadero bastante bien actualizado con una pantalla imponente de 9 pulgadas que nos da la bienvenida en un diseño bastante futurista, pero a la vez funcional. Como digo, tenemos un salpicadero con unos plásticos blandos en la parte superior, no tenemos crujidos raros, por lo menos a estas alturas, que es un coche bastante nuevo, pero da una sensación de bien acabado, de unos materiales bien elegidos. Incluso tenemos una zona blanda en todo el lateral de la consola central, que es flotante, como veis, y encima tenemos una luz de ambiente que ahora mismo no se ve, pero bueno, de noche queda bastante bien. El volante acabado en piel en esta edición Zen, con un poquito más de botones de lo que me gustaría encontrarme, pero al final son los que necesitamos. Tenemos la zona del control de crucero y la zona multimedia y del teléfono. Aparte, como accesorio muy típico francés, tenemos un mando solo para el audio. Tendremos aquí el volumen y una rueda detrás para cambiar tanto la canción como la emisora de radio. En cuanto a la pantalla, como os digo, tiene este formato vertical que ya estrenó el Megane en su momento. Luego una zona de botones tipo piano para manejar la calefacción de los asientos, los modos de conducción, la luz de ambiente, warning y el botón del bloqueo de las puertas.
Y lo que más me gusta es la zona inferior, donde vemos 3 ruedas en las que manejaremos la intensidad, la temperatura y la posición del climatizador. Así que no tendremos que acceder a través de la pantalla. Tenemos unos botones físicos para manejarlo. También tenemos botones propios para que desempañemos las lunas, el aire acondicionado y la recirculación del aire. Más abajo tenemos una zona donde cabe casi todo teléfono. No tenemos carga inalámbrica, pero sí tenemos toma de 12 voltios, un puerto auxiliar y 2 puertos USB convencionales. Más atrás tenemos el joystick de esta caja de cambios, que obviamente es automática, de una sola posición, simplemente movemos para adelante y vuelve a su posición natural, y el botón de parking aparte. Más atrás tenemos el freno de mano y el modo de auto holding para que el coche se quede frenado sin necesidad de frenar en los semáforos. Y en cuanto a materiales de menos calidad, ya nos encontramos en la parte inferior, una zona donde ya no tocamos tanto, que podría ser la zona de la guantera, por ejemplo. Como veis, es una guantera bastante amplia. Encima tenemos aparte un compartimento extra. Y en las puertas pues nos encontramos una calidad superior a lo que nos encontramos atrás. Tenemos todo en un plástico blando. La parte superior es un plástico blando, pero con un tacto algo cuestionable, y luego ya tanto en la zona vertical como en la zona de apoyar los codos, encontramos un mullido bastante más agradable. Los tiradores sí que son de un plástico más duro, y toda la parte inferior ya nos encontramos ese mismo plástico duro. En cuanto a huecos portaobjetos, aparte de la guantera, tenemos en la puerta un espacio bastante considerable para botellas o cosas de gran formato. Aquí tenemos 2 posavasos, y no solo es eso, sino que también tendríamos aquí un hueco donde cabe justamente este tamaño de botella. No tenemos dentro ni puerto, ni refrigeración, ni nada. Y esto pues se puede mover hacia adelante y hacia atrás, no en altura. Por último, los asientos, como veis, tienen un diseño bastante llamativo. Combina tela con cuero, con el ribete en blanco, para darle ese toque zen de este modelo, y son bastante finos pero bastante envolventes. Te sujetan bien tanto lumbares como la zona superior de la espalda, sin ser agobiantes. El mullido es bueno y nos sujetará lo suficiente para este tipo de coche, que al final no busca una conducción extremadamente deportiva. Por último, en este modelo tenemos el techo practicable. Tenemos a través de esta rueda, la que podemos elegir 5 aperturas diferentes, y la apertura que es manual de la cortinilla. Y nada, así que vamos a arrancarlo, que hace mucho calor en parado, y ya en movimiento os cuento un poquito más tanto del motor como de toda la parte electrónica. Pues nada, comenzamos la prueba dinámica de este Captur en modo 100% eléctrico. Tenemos la batería con bastante carga aún desde que hemos salido, y nada, como veis, suavidad ante todo. Sí es cierto que la rodadura se nota, no está muy bien insonorizado, y luego en autovía los retrovisores también hacen bastante ruido, pero en general es un coche bastante silencioso y bastante cómodo de llevar. Va en modo 100% eléctrico hasta los 135 km por hora, o a no ser que hagamos ese doble clic en el acelerador para coger ese modo boost, entonces entra en juego todos los motores posibles. Os recuerdo que este coche tiene un motor de combustión y 2 eléctricos. Uno de los eléctricos tiene en torno a 60 caballos y se encarga de apoyar al motor de combustión o de funcionar sin él. Y el otro también se encarga de los arranques, de ayudar al motor de combustión en ciertas ocasiones, y por lo tanto las potencias sumadas no son esa realidad, pues si no tendría más de 200 caballos, y se queda en una potencia combinada de 160 caballos como máximo. Es una potencia más que de sobra para este coche. Se mueve con energía, se mueve con ganas, y en modo 100% eléctrico tiene una respuesta bastante buena. Luego, como en casi todos los coches híbridos, tenemos una posibilidad de salvar la batería. ¿Y cómo funciona? Pues si vamos en movimiento y tenemos esa opción elegida, el motor de combustión siempre entrará en juego para
aportar su granito de arena para la carga de la batería, por si nos interesa entrar después en una ciudad con restricciones de bajas emisiones y queremos ir en modo 100% eléctrico, o al entrar al garaje queremos ir en modo 100% eléctrico para no llenarlo de gases. Tenemos esa opción, o sea que la batería se carga tanto ahora mismo por ejemplo voy cuesta abajo sin acelerar, pues en el modo B, que es una carga más fuerte aprovechando el giro de las ruedas y de la frenada, y luego aparte tenemos ese apoyo del motor de combustión. Si vamos en modo normal no funciona así, siempre que pueda va a cargar, pero no va a influir en el rendimiento del coche. La caja de cambios tiene un total de 15 relaciones. ¿Y esto cómo es? Pues que el motor de combustión en sí, la transmisión que va enganchada al motor de combustión, cuenta con 5 velocidades y los motores eléctricos aportan otras 3 velocidades diferentes. Por lo tanto, si combinamos cada una de ellas con cada una de las otras del eléctrico, nos da 15 variaciones posibles. Por lo tanto, es una caja de cambios bastante parecida al que encontramos a la CVT de Toyota, por ejemplo, pero sin sus pegas. Es bastante más intuitiva, se adapta mejor a lo que le indicamos con la presión del pie y en general nos recuerda más a una caja automática de doble embrague tipo DSG o cualquiera de este tipo. Por lo tanto, es suave y aporta mucho a este modo híbrido, como le pasa a la de Toyota, pero tiene ese punto más real que nos daría una caja automática más convencional. Así que yo creo que está bien elegida. Lo único que a la hora del motor de combustión ir cargando, cuando se enciende, se nota esa transición, da tirones un poquito el coche y el ruido entra al habitáculo bastante. Por lo tanto, oiremos un zumbido si estamos usando el motor, sobre todo si está cargando en un semáforo, pues parece que tenemos la radio puesta y está zumbando algo. En cuanto a tecnología, pues tenemos pantallas de muy buena calidad, ya sea la central como la del cuadro de instrumentos, se ven muy bien. Ahora tenemos el sol que nos podría cegar bastante y aún así se ve todo con claridad. La central tiene una interfaz bastante sencilla de ver, tenemos un menú principal en el que vemos siempre el navegador, el teléfono y la fuente de audio que sea, ya sea Bluetooth o ya sea la radio, y luego podemos manejarla a nuestro gusto con un menú más complejo en el que tendremos ya la navegación, la radio, música, teléfono, aplicaciones, información, ajustes y notificaciones. Ahí englobaría todo, así que es una manera muy fácil de manejar. Y luego, como os decía antes, la climatización, se maneja a través de estas 3 ruedas de manera muy intuitiva. No hay que girar la vista, no hay que quitar nuestra atención de la carretera para conseguir lo que queremos. Y en cuanto al cuadro de instrumentos, pues tenemos una visualización bastante buena. Tenemos en el modo en el que vamos ahora, que sería el MySense, tendríamos 2 relojes, vemos perfectamente los modos de carga o de potencia que estamos utilizando, la velocidad, y luego podremos ir ajustando pequeños gadgets para ver navegación, ajustes del coche, la música, todo muy bien explicado y muy sencillo y muy nítido. En cuanto a consumos, pues si vamos a usarlo como tiene que ser, enchufándolo cada noche o siempre que podamos, el consumo de gasolina va a ser irrisorio, y el de la batería, a los precios que está hoy la luz, que es bastante alta, aún así nos merece mucho la pena. El motor de combustión, en un uso normal sin utilizar casi el modo eléctrico, estaría en torno a los 5,5 litros a los 100, que no está nada mal para un motor de 4 cilindros y con este peso, que recordamos que al final es un híbrido enchufable y llega a un peso de 1.600 kilos, por lo tanto ligero no es, y aún así conserva un consumo bastante aceptable. En cuanto a frenada y a suspensiones, en la frenada lo de siempre, al tener esta frenada regenerativa nos cuesta un poco pillarle el punto, nada más cogerlo siempre damos un pequeño tirón hasta que vamos haciéndonos con él, pero luego se hace bastante intuitivo y va bastante bien. La capacidad de frenada es lo que esperamos en un coche de estas características. Y en cuanto a la suspensión, pues nos encontramos una suspensión excesivamente blanda, que para ciudad nos permite
manejarnos perfectamente en este entorno urbano, pero si ya salimos a carretera perdemos completamente la noción de lo que hacen las ruedas delanteras en el asfalto. O sea que se tambalea mucho y no es nada directa la dirección por culpa de este tarado tan blando de la suspensión. Bueno, pues hasta aquí la prueba de este Renault Captur híbrido enchufable. Es un modelo que le ha sentado muy bien esta nueva generación, tiene más distancia entre ejes, mejor espacio aprovechado en el interior, pena la ausencia de un maletero un poquito más grande, pero ya sabemos que es por un buen motivo y es por llevar la batería de este híbrido enchufable. Y por lo demás, pues me parece un modelo bastante bien conseguido, con un precio que, tal cual lo veis aquí, ronda a los 33.000 euros y que no lo veo para nada descabellado, visto lo visto y visto los precios que hay en el mercado. Un diseño bastante más sugerente, un motor con potencia más que de sobra, con esos 160 caballos, con un consumo bastante reducido y más si cabe, si podemos cargarlo todas las veces que queramos, y en general un producto redondo. Así que nada, agradecer a Renault la cesión de este Captur y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, a darle me gusta al vídeo si os ha gustado, también podéis activar la campanita para recibir las notificaciones y encontraréis la prueba escrita de este coche, otros más y también motos en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!